Me teñí el pelo de azul brillante para probar que mi jefe era un psicópata y ahora toda mi vida se está desmoronando. Necesito que alguien me diga si estoy loca o si realmente viví la situación más surrealista de mi vida laboral. Tengo 26 años, trabajo como mesera en un restaurante de comida italiana llamado La Nonna desde hace 3 años, y hasta hace 4 meses pensaba que tenía la vida resuelta. Buen sueldo, ambiente familiar, clientes regulares que me adoraban. Era ese tipo de trabajo que no te hace millonaria, pero te permite dormir tranquila. Todo cambió el día que llegó Sebastián. Sebastián es el sobrino del dueño, un tipo de 32 años que nunca había trabajado en restaurantes, pero que de la noche a la mañana se convirtió en el nuevo gerente. Desde el primer día supe que había algo extraño en él. Tenía esa mirada calculadora, como si estuviera evaluando constantemente quién era útil y quién no. Pero lo que más me perturbaba era su obsesión con los detalles más insignificantes. La primera semana de Sebastián como gerente fue tranquila. Yo seguía haciendo mi trabajo como siempre, atendiendo mis mesas, bromeando con los clientes habituales, manteniendo mi zona impecable. Pero en la segunda semana comenzó la pesadilla. Un martes por la noche, una familia estaba cenando en la mesa 12, mi sección. Pedían lasaña, ensalada César y pizza margarita. Comida simple, rutinaria. Cuando llevé los platos, todo se veía perfecto. Pero 10 minutos después, la señora me llamó con una expresión de asco total. Disculpe, hay un pelo en mi lasaña. Mi corazón se hundió. Revisé el plato y efectivamente, ahí estaba, un pelo largo, rubio, enredado en el queso. Inmediatamente me disculpé, retiré el plato y fui a la cocina para preparar uno nuevo. Estas cosas pasan, pensé. Es parte del trabajo en cualquier restaurante. Pero cuando regresé con el plato nuevo, Sebastián me estaba esperando con una expresión que nunca olvidaré. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si hubiera estado esperando exactamente este momento. Necesito hablar contigo, me dijo, y me llevó a su oficina. Esto es inaceptable, comenzó, cerrando la puerta detrás de mí. Los pelos en la comida son una violación grave de los estándares de higiene. Podrían cerrarnos el restaurante. Le expliqué que estas cosas pasan ocasionalmente, que probablemente había venido de la cocina, que yo siempre uso la redecilla reglamentaria. Pero él me interrumpió con una frase que me heló la sangre. El pelo era tuyo. ¿Perdón?, le dije, completamente confundida. El pelo rubio. Es tuyo. Lo reconocí inmediatamente. Esto no tenía ningún sentido. Yo tengo el pelo castaño oscuro, casi negro. Siempre lo he tenido así. Nunca me he teñido de rubio en mi vida. Le expliqué esto a Sebastián, pero él me miró como si estuviera mintiendo descaradamente. Paloma, te voy a dar una oportunidad porque eres una buena empleada, pero no me vuelvas a mentir en la cara. El pelo era tuyo y lo sabes. Salí de esa oficina sintiéndome como si estuviera en una dimensión alternativa. ¿Cómo podía estar tan seguro de que un pelo rubio era mío cuando claramente no lo era? Pero pensé que tal vez era solo su manera de ser estricto, que se le pasaría. ¡Qué ingenua fui! La semana siguiente, otro pelo. Esta vez en una pizza. Pelo rojo, ondulado, completamente diferente al anterior. Pero Sebastián volvió a culparme. Esta vez fue peor. Me llamó a la oficina y me mostró el pelo como si fuera evidencia en un juicio. Otra vez tú, me dijo. ¿Qué parte de higiene personal no entiendes? Sebastián, yo no tengo el pelo rojo, le dije, señalando mi cabeza. Mira mi pelo. Es castaño oscuro. No sé de dónde vienen estos pelos, pero definitivamente no son míos. Paloma, me estás tomando por idiota. Obviamente te cambias el color constantemente. Probablemente tienes extensiones, pelucas, qué sé yo. Pero estos pelos vienen de ti. La conversación se estaba volviendo cada vez más absurda. Traté de mantener la calma, pero por dentro estaba gritando. ¿Extensiones? ¿Pelucas? ¿Desde cuándo uso cualquiera de esas cosas? Llevaba el mismo peinado desde que empecé a trabajar ahí. Te voy a dar una última oportunidad, continuó. Pero si vuelve a pasar, te vas. Empecé a sentir que se estaba formando una conspiración contra mí. Mis compañeros me miraban raro, como si realmente creyeran que yo era la culpable. Algunos me apoyaban en privado, pero nadie se atrevía a contradecir a Sebastián públicamente. La tercera vez que apareció un pelo, supe que algo estaba terriblemente mal. Pelo negro, liso, largo, más parecido al mío que los anteriores, pero aún así no era mío.
Yo uso mi pelo siempre recogido en el trabajo, bien sujeto con una redecilla. Pero cuando la cliente se quejó, Sebastián apareció como si hubiera estado esperando el momento exacto. «Ya está», me dijo. «Te vas». «¿Cómo?», le grité. «Este pelo tampoco es mío». «Paloma, basta. Estás despedida». Fue entonces cuando exploté. 3 años de trabajo impecable, cientos de clientes satisfechos, un historial laboral perfecto, y este tipo me estaba despidiendo por pelos que claramente no eran míos. Algo muy extraño estaba pasando, y tenía que llegar al fondo del asunto. «Dame 2 semanas», le dije. 2 semanas para demostrar que no soy yo. Sebastián me miró como si estuviera loca. ¿Qué? 2 semanas. Si en 2 semanas no aparece ni un solo pelo en la comida, me das la razón y me disculpas públicamente. Si aparece, aunque sea uno, me voy sin hacer drama. No sé de dónde saqué el valor para proponer esto, pero necesitaba probar mi inocencia. Sebastián se quedó pensando un momento, y luego sonrió de una manera que me dio escalofríos. «Está bien», me dijo. «Pero cuando aparezca el próximo pelo, y va a aparecer, te vas inmediatamente. Sin indemnización, sin recomendaciones, sin nada». Esa noche llegué a casa decidida a resolver el misterio. Comencé a hacer una investigación exhaustiva. Revisé cada detalle de los incidentes anteriores, analicé los patrones, traté de encontrar alguna conexión que se me hubiera escapado. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea más loca de mi vida. Si realmente los pelos no eran míos, pero Sebastián insistía en que sí, entonces tenía que haber alguna manera de probar mi inocencia de forma irrefutable. Y se me ocurrió una idea tan simple pero tan radical que me quedé despierta toda la noche pensando en ella. Me iba a teñir el pelo de un color tan obvio, tan imposible de confundir, que cuando apareciera el próximo pelo de otro color, Sebastián tendría que admitir que estaba equivocado. Azul brillante, azul eléctrico, un color que no se puede confundir con nada más. La decisión no fue fácil. Nunca había hecho algo tan drástico con mi apariencia. Pero estaba desesperada. Mi trabajo, mi reputación, mi cordura estaban en juego. El viernes por la noche fui a una peluquería que permanecía abierta hasta tarde. La estilista me miró como si estuviera loca cuando le dije que quería azul eléctrico en todo el pelo. «¿Estás segura?», me preguntó varias veces. «Es un cambio muy drástico». «Completamente segura», le respondí. 4 horas después, salí de la peluquería con el pelo más azul que habían visto en mi vida. Era impactante, era obvio, era imposible de ignorar. Perfecto. El lunes llegué al trabajo y la reacción fue inmediata. Todos mis compañeros se quedaron boquiabiertos. Algunos me dijeron que se veía genial, otros que estaba loca. Pero todos estaban impactados. Sebastián me vio y su expresión fue indescriptible. Por un momento pareció genuinamente sorprendido, como si no se hubiera esperado este movimiento. «Interesante cambio», me dijo. «Pensé que era hora de probar algo nuevo», le respondí, tratando de sonar casual. Los primeros 3 días fueron perfectos. Ni un solo pelo en la comida. Comencé a sentir una esperanza renovada. Tal vez mi plan funcionaría. Tal vez finalmente podría probar que no era yo. Pero el jueves por la noche, cuando ya estaba empezando a relajarme, pasó lo impensable. Una pareja estaba cenando en la mesa 8. Habían pedido risotto y pollo parmesano. Cuando llevé los platos, todo se veía perfecto como siempre. Pero 15 minutos después, el hombre me llamó con una expresión familiar de disgusto. «Disculpe, hay un pelo en mi risotto». Mi corazón se detuvo. Me acerqué a revisar el plato y ahí estaba, un pelo largo, castaño oscuro, exactamente del color que solía tener mi pelo antes de teñirlo. El mundo se detuvo a mi alrededor. Esto era imposible, completamente imposible. Había estado usando redecilla todo el tiempo, mi pelo azul estaba perfectamente recogido, y aún así había aparecido un pelo de mi color anterior. Sebastián apareció como si hubiera estado esperando este momento exacto. Bueno, me dijo, con esa sonrisa que ahora me daba náuseas. Parece que alguien tenía pelos guardados. Esto es imposible, le dije, sintiendo que la voz se me quebraba. Mira mi pelo. Es azul. Este pelo no puede ser mío. Paloma, obviamente tienes pelos viejos en tu uniforme, en tu delantal, en tu redecilla. Eres descuidada y ahora también eres deshonesta. La humillación fue total. Todos mis compañeros estaban mirando, algunos clientes también.
Sebastián me estaba destruyendo públicamente y yo no tenía forma de defenderme. Te vas ahora mismo, me dijo. Recoge tus cosas y no vuelvas. Pero algo dentro de mí se rompió en ese momento. Toda la frustración, toda la confusión, toda la injusticia que había vivido las últimas semanas explotó de una vez. No, grité. Esto es una locura total. Alguien me está saboteando y tú lo sabes. El restaurante completo se quedó en silencio. Sebastián me miró con una expresión que nunca había visto antes. Por un momento, pareció genuinamente sorprendido por mi reacción. Paloma, te estás poniendo en ridículo, me dijo, pero había algo diferente en su voz. No me importa, continué gritando. He trabajado aquí por 3 años. Nunca había tenido ni una sola queja sobre mi higiene. Y de repente, justo cuando tú llegas, empiezan a aparecer pelos mágicamente en la comida. Fue entonces cuando vi algo que cambió todo. María, una de las meseras más antiguas, me estaba mirando con una expresión extraña. No era la típica expresión de incomodidad que todos tenían. Era algo más. ¿Era culpa? Y entonces lo noté. Sebastián y María intercambiaron una mirada rápida, casi imperceptible. Pero yo la vi. Y en ese momento, todo comenzó a tener sentido. Esperen, les dije, sintiendo que las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Ustedes dos se conocían antes de que él llegara aquí. La cara de María se puso blanca como papel. Sebastián trató de mantener su compostura, pero pude ver el pánico en sus ojos. Paloma, ya basta, me dijo. Estás inventando teorías conspirativas ridículas. Pero yo ya no podía parar. No, no es ridículo. Ustedes se conocían. Y ustedes han estado plantando pelos en la comida para hacerme quedar mal. El silencio en el restaurante era ensordecedor. Todos estaban mirando esta confrontación que se estaba saliendo completamente de control. Eso es una acusación muy grave, me dijo Sebastián, pero su voz temblaba ligeramente. Es la verdad, grité. María, dímelo. Dime que no es verdad. María me miró con lágrimas en los ojos. Por un momento pensé que iba a confesar todo. Pero entonces se acercó a Sebastián y me dijo, Paloma, creo que necesitas ayuda profesional. Esto ya no es normal. El golpe fue devastador. Mi propia compañera, alguien con quien había trabajado durante años, me estaba tratando como si estuviera loca. Pero había algo en sus ojos que me decía que estaba mintiendo. Muy bien, les dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a bajar por mis mejillas. Pero yo sé la verdad. Y voy a encontrar la manera de probarla. Recogí mis cosas, tomé mi bolso, y salí del restaurante sintiendo que mi mundo completo se había derrumbado. 3 años de trabajo, una reputación que había construido cuidadosamente, todo destruido por una conspiración que no podía probar. Pero lo que no sabía era que la pesadilla apenas estaba comenzando. Llegué a casa esa noche sintiendo que había tocado fondo. Me senté en mi cocina, mirando mi reflejo en el espejo, con mi pelo azul brillante que ahora se sentía como una burla cruel de mi propia ingenuidad. Decidí que tenía que hacer algo. No podía dejar que esto quedara así. Si realmente había una conspiración, tenía que haber evidencia. Tenía que haber algo que pudiera probar mi inocencia. Comencé a hacer una investigación exhaustiva sobre Sebastián. Busqué en redes sociales, pregunté a conocidos, traté de encontrar cualquier conexión entre él y María. Y después de horas de búsqueda, encontré algo. Una foto en el perfil de Instagram de María de hace 2 años. Una foto de una fiesta donde aparecía abrazada a un hombre que se veía muy parecido a Sebastián. La foto estaba etiquetada como Noche Increíble con mi amor. Mi corazón se aceleró. Ahí estaba la conexión. Sebastián y María habían estado en una relación romántica antes de que él llegara al restaurante. ¿Pero por qué me harían esto a mí? ¿Qué habría ganado con destruir mi carrera? Seguí investigando y encontré más fotos. Sebastián y María habían estado juntos por varios meses, pero aparentemente habían terminado mal. Las últimas fotos juntos eran de hace 1 año, y después de eso, María había borrado casi todas las fotos con él. Pero esto aún no explicaba por qué me habían elegido a mí como víctima. Necesitaba más información. Decidí hablar con otros empleados del restaurante. Llamé a Jorge, uno de los cocineros más antiguos, y le pregunté si sabía algo sobre la relación entre Sebastián y María. Ah, sí, me dijo. Todos sabemos que salieron antes, pero terminaron muy mal. Sebastián la dejó por otra mujer y María quedó destrozada.
¿Y por qué crees que ahora actúan como si no se conocieran? Ni idea. Pero María ha estado actuando muy raro desde que él llegó, como si estuviera nerviosa todo el tiempo. Esto me dio una nueva perspectiva. Tal vez María no era una cómplice voluntaria. Tal vez Sebastián la estaba chantajeando o manipulando de alguna manera. Decidí intentar hablar con María directamente. Sabía dónde vivía porque habíamos ido a algunas fiestas juntas en el pasado. Fui a su apartamento el viernes por la noche. Cuando abrió la puerta, se quedó paralizada al verme. Paloma, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo, le dije. Sé que tú y Sebastián se conocían antes. Sé que hubo algo entre ustedes. María se puso pálida y trató de cerrar la puerta, pero yo puse mi pie para impedirlo. Por favor, le dije. Solo quiero entender por qué me hicieron esto. María me miró con lágrimas en los ojos y finalmente abrió la puerta completamente. Entra, me dijo. Pero no puedo hablar mucho tiempo. Nos sentamos en su sala y por un momento ninguna de las dos dijo nada. Finalmente, María rompió el silencio. Sebastián me está chantajeando, me dijo, con voz quebrada. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo? Tengo fotos íntimas que él tomó cuando estábamos juntos. Me dijo que, si no lo ayudaba a deshacerse de ti, las iba a publicar en internet. El shock fue total. Esto era peor de lo que había imaginado. ¿Pero por qué yo? ¿Qué les hice? Tú no hiciste nada, me dijo María, llorando ahora abiertamente. Pero el tío de Sebastián, el dueño del restaurante, le prometió que, si demostraba que podía manejar el personal eficientemente, le daría la gerencia permanente. Sebastián decidió que la mejor manera de impresionarlo era despedir a alguien por problemas de higiene. Y me eligieron a mí al azar. No, me dijo, mirando al suelo. Te eligieron porque eres la mesera más popular. Sebastián pensó que, si podía encontrar una excusa para despedir a alguien tan querida como tú, su tío vería que él no tiene favoritos y que realmente se preocupa por los estándares del restaurante. La crueldad de todo esto me golpeó como un tsunami. Mi vida había sido destruida como parte de un juego político retorcido. Había sido elegida como sacrificio para la ambición de un psicópata. María, le dije, tratando de mantener la calma, tienes que ayudarme a exponer esto. No puedo, me dijo, temblando. Sebastián me dijo que, si hablo, no solo va a publicar las fotos, sino que va a decir que yo era la que ponía los pelos en la comida, que yo era la verdadera culpable y que tú eras inocente. Pero eso sería admitir que hubo una conspiración. Sí, pero también significaría que yo sería la única culpable. Sebastián quedaría como el héroe que descubrió la verdad. La manipulación de Sebastián era más sofisticada de lo que había imaginado. Había creado una situación donde María no podía traicionarlo sin destruirse a sí misma. ¿Cómo pusieron los pelos en la comida?, le pregunté. Sebastián recolectaba pelos de diferentes lugares, de la peluquería donde trabaja su hermana, de clientes del restaurante, de donde fuera. Me daba los pelos y yo tenía que esperar el momento perfecto para ponerlos en los platos que tú servías. ¿Cómo sabías cuáles eran mis platos? Sebastián me daba las señales. Él siempre sabía qué mesas atendías. Todo el plan era tan meticuloso, tan calculado, que me daba náuseas. Habían planeado cada detalle de mi destrucción. María, por favor, le supliqué. Ayúdame a exponer esto. Podemos ir a la policía juntas. Podemos. No, me interrumpió. No puedes entender lo que significarían esas fotos para mí. Mi familia, mi reputación, todo se destruiría. Me di cuenta de que María también era una víctima de Sebastián. Él había encontrado la manera perfecta de manipularla, usando su vulnerabilidad contra ella. Entonces, ¿qué hago?, le pregunté. Simplemente acepto que me destruyeron la vida. No lo sé, me dijo, pero yo no puedo ayudarte. Lo siento mucho, Paloma. Realmente lo siento. Salí de su apartamento sintiéndome más perdida que nunca. Tenía la verdad, pero no tenía manera de probarla. Sebastián había construido el crimen perfecto. Pero entonces se me ocurrió algo. Si Sebastián había recolectado pelos de diferentes lugares, tenía que haber alguna evidencia física. Tenía que haber guardado los pelos en algún lugar antes de darle algunos a María. Decidí que tenía que entrar a la oficina de Sebastián en el restaurante. Era arriesgado, pero era mi única oportunidad de encontrar evidencia real. El domingo por la noche, cuando sabía que el restaurante estaría cerrado, fui hasta allá.
Conocía las rutinas de seguridad porque había trabajado ahí durante años. Sabía exactamente cómo entrar sin activar las alarmas. Entré por la puerta trasera usando mi vieja llave, que aún funcionaba porque Sebastián había sido demasiado arrogante para cambiar las cerraduras inmediatamente. La oficina de Sebastián estaba en el segundo piso. Subí las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. La oficina estaba cerrada, pero logré abrirla con una tarjeta de crédito. Dentro, todo estaba impecablemente organizado. Sebastián era obviamente obsesivo con el orden. Comencé a revisar los cajones de su escritorio. Papeles, bolígrafos, clips, nada interesante. Pero cuando abrí el cajón inferior derecho, encontré algo que me heló la sangre. Una pequeña caja de zapatos. Dentro de la caja, había pequeñas bolsas de plástico, cada una etiquetada con una fecha y una descripción. Pelo rubio, 15 de marzo. Pelo rojo, 22 de marzo. Pelo castaño, 29 de marzo. Era la evidencia que necesitaba. Sebastián había estado recolectando y catalogando pelos durante semanas, preparándose para su plan. Pero lo que más me impactó fue lo que encontré en el fondo de la caja, una carpeta con mi nombre. Dentro había fotos mías tomadas y mi conocimiento en el restaurante, notas sobre mis horarios, mis rutinas, incluso información sobre mi vida personal que había obtenido de alguna manera. Sebastián había estado planeando esto durante mucho más tiempo del que había imaginado. Esto no era solo un plan para impresionar a su tío. Esto era una obsesión. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Finalmente tenía evidencia concreta de la conspiración. Pero cuando estaba guardando todo de vuelta a la caja, escuché algo que me paralizó, pasos en las escaleras. Alguien estaba subiendo. Rápidamente cerré la caja, la puse de vuelta en el cajón, y miré desesperadamente por algún lugar donde esconderme. La puerta de la oficina se abrió y entró Sebastián. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba haciendo él aquí un domingo por la noche? Me escondí detrás de su escritorio, rogando que no me encontrara. Sebastián encendió las luces y comenzó a caminar por la oficina. Podía escuchar sus pasos acercándose cada vez más. Entonces su teléfono sonó. «Hola, tío», respondió. «Sí, estoy en la oficina revisando los reportes de la semana. Sí, el problema con la mesera ya está resuelto. Tuviste razón sobre ser firme con los empleados problemáticos». Mi sangre hirvió al escucharlo hablar sobre mí como si fuera realmente un problema que había resuelto legítimamente. «El pelo azul», continuó. «Ah, sí». Fue su último intento desesperado por llamar la atención. Pero no funcionó. La evidencia era clara. Sebastián siguió hablando por unos minutos más, y luego colgó. Esperé en silencio, rogando que se fuera pronto. Finalmente, después de lo que se sintió como horas, escuché sus pasos alejándose y la puerta cerrándose. Esperé otros 10 minutos antes de salir de mi escondite. Salí del restaurante sintiéndome triunfante, pero también aterrorizada. Tenía la evidencia que necesitaba, pero también me había dado cuenta de que Sebastián era mucho más peligroso de lo que había pensado. Al día siguiente, fui directamente a la policía. Les mostré las fotos que había tomado, les conté toda la historia, les expliqué sobre el chantaje a María. El oficial que me atendió me miró con escepticismo. «Señorita», me dijo, «entiendo que está molesta por haber perdido su trabajo, pero esto suena muy complicado. ¿Está segura de que no está exagerando la situación?» «Tengo evidencia», le dije, mostrándole las fotos en mi teléfono. «Estas fotos muestran que alguien tenía pelos guardados, pero no prueban que los pusieran en la comida. Y usted admite que entró ilegalmente al restaurante para obtener esta evidencia». Mi corazón se hundió. La policía no me estaba tomando en serio. Pero el chantaje a María. «¿Ella ha presentado una denuncia por chantaje?», me preguntó. «No, pero...». «Entonces no hay caso oficial de chantaje». «Mire, señorita, entiendo que se sienta injustamente tratada, pero esto parece más un problema laboral que un caso criminal». Salí de la estación de policía sintiéndome completamente derrotada. Tenía evidencia, tenía la verdad, pero nadie me creía. Pero entonces decidí que, si el sistema legal no me podía ayudar, tendría que hacer justicia por mi cuenta. Crear un perfil en redes sociales y contar mi historia. Subí todas las fotos que había tomado, escribí una descripción detallada de todo lo que había pasado, y lo publiqué en todos los grupos locales de Facebook que pude encontrar. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Cientos de personas compartieron mi historia, comentaron su apoyo, expresaron su indignación.
Algunos incluso dijeron que habían tenido experiencias similares con jefes abusivos. Pero también hubo personas que me dijeron que sonaba loca, que estaba inventando teorías conspirativas, que necesitaba ayuda psicológica. La historia se volvió viral en mi ciudad. Los medios locales la recogieron. Me entrevistaron para el periódico local y para un programa de radio. Pero Sebastián también respondió. Dio una entrevista donde me pintó como una empleada problemática que había inventado una historia elaborada para vengarse de haber sido despedida justamente. Es triste, dijo en la entrevista. Paloma era una buena empleada, pero comenzó a tener problemas de higiene serios. Cuando la confrontamos sobre esto, se volvió cada vez más paranoica y agresiva. Esperamos que pueda obtener la ayuda que necesita. La guerra mediática que siguió fue brutal. Había personas que me apoyaban completamente y otras que pensaban que estaba loca. Mi vida privada se volvió pública, cada aspecto de mi personalidad fue analizado y criticado. Pero lo peor vino cuando Sebastián escaló su venganza. Una semana después de que mi historia se volviera viral, recibí una llamada de mi arrendador. Me dijo que había recibido quejas de que estaba usando mi apartamento para actividades ilegales y que tenía que desalojar inmediatamente. ¿Qué actividades ilegales?, le pregunté, completamente confundida. Aparentemente alguien reportó que hay tráfico constante de personas extrañas a tu apartamento a todas horas. Esto era obviamente falso. Yo vivía sola y raramente tenía visitantes. Pero mi arrendador no quería escuchar explicaciones. Luego comenzaron los problemas en otros aspectos de mi vida. Mi banco me llamó para decirme que mi cuenta había sido reportada por actividad sospechosa. Mi compañía de seguros me dijo que habían recibido reportes de que había mentido en mi aplicación. Sebastián estaba sistemáticamente destruyendo todos los aspectos de mi vida. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando mi hermana me llamó llorando. Paloma, me dijo, alguien llamó a mi trabajo y les dijo que tengo una hermana mentalmente inestable que ha estado acosando a su ex jefe. Mi supervisor me dijo que mi trabajo podría estar en peligro si esto continúa. Sebastián había escalado su venganza para incluir a mi familia. Esto ya no era solo sobre mí. Era sobre destruir completamente mi vida y la de las personas que me amaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que había subestimado completamente con quien me estaba enfrentando. Sebastián no era solo un jefe abusivo. Era un sociópata que no se detendría ante nada para destruirme. Y lo más aterrador era que estaba ganando. Pero entonces pasó algo que cambió todo. 3 semanas después de que mi historia se volviera viral, recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer que se identificó como Carmen, ex empleada de otro restaurante donde Sebastián había trabajado antes. Vi tu historia en las noticias, me dijo, y necesito contarte algo. Carmen me contó que Sebastián había hecho exactamente lo mismo en su trabajo anterior. Había elegido a una empleada popular, había comenzado a sabotearla sistemáticamente y luego la había despedido por problemas de higiene. Pero en mi caso, me dijo, logré grabarlo. Mi corazón se aceleró. ¿Grabarlo haciendo qué? Grabé una conversación donde le explicaba a otro empleado exactamente cómo plantar evidencia para hacer que alguien se viera mal. Guardé la grabación porque sabía que algo no estaba bien, pero nunca supe qué hacer con ella. Carmen accedió a reunirse conmigo esa misma noche. Cuando escuché la grabación, sentí que finalmente había encontrado la bala de plata que necesitaba. En la grabación, Sebastián explicaba detalladamente cómo había manipulado situaciones para hacer que empleados específicos se vieran mal. Hablaba sobre plantar evidencia, sobre chantajear a otros empleados para que cooperaran, sobre cómo manipular las percepciones para crear narrativas falsas. La clave, decía Sebastián en la grabación, es elegir a alguien que sea popular pero no indispensable. Alguien cuya caída sea notable pero no devastadora para el negocio. Y siempre tienes que tener un plan de respaldo en caso de que se pongan difíciles. La grabación era de hace 2 años, pero era tan específica sobre sus métodos que era imposible que fuera una coincidencia. Sebastián había estado perfeccionando este sistema durante años. Carmen también me contó sobre otras 2 empleadas que habían sido víctimas de Sebastián en trabajos anteriores. Una había terminado en terapia psicológica después de ser despedida, convencida de que realmente había estado perdiendo la cordura. La otra había dejado la industria de restaurantes completamente. Sebastián es un depredador, me dijo Carmen. Elige víctimas que no pueden defenderse fácilmente y las destruye sistemáticamente. Pero contigo se metió con la persona equivocada. Con esta nueva evidencia, volví a la policía. Esta vez me tomaron mucho más en serio.
La grabación demostraba un patrón de comportamiento que iba mucho más allá de un simple conflicto laboral. Pero cuando fueron a arrestar a Sebastián, descubrieron que había desaparecido. Su apartamento estaba vacío. Había dejado el trabajo sin aviso. Incluso su tío, el dueño del restaurante, no sabía dónde estaba. Es como si se hubiera evaporado, me dijo el detective asignado al caso. Pero yo sabía que Sebastián no había terminado conmigo. Hombres como él no simplemente desaparecen. Esperan, planean, y luego regresan cuando menos lo esperas. Tenía razón. 2 meses después, cuando pensaba que finalmente podía empezar a reconstruir mi vida, las cosas comenzaron a ponerse extrañas otra vez. Primero fueron llamadas silenciosas a mi teléfono. Luego comencé a notar que alguien había estado en mi apartamento cuando no estaba. Nada era robado, pero cosas pequeñas estaban fuera de lugar. Una noche, encontré una nota debajo de mi puerta. Solo decía, el pelo azul no te va. Sebastián había regresado. Llamé a la policía inmediatamente, pero me dijeron que, sin evidencia concreta de amenazas, no podían hacer mucho. Una nota extraña no constituía una amenaza criminal. Decidí que tenía que tomar medidas extremas para protegerme. Instalé cámaras de seguridad en mi apartamento, cambié las cerraduras, comencé a variar mis rutinas diarias. Pero Sebastián era más inteligente que eso. Sabía exactamente cómo acosarme sin dejar evidencia suficiente para que la policía actuara. Las llamadas silenciosas continuaron. Más notas aparecían en lugares aleatorios, en mi auto, en mi buzón, incluso una vez en mi mesa en un café donde estaba desayunando. Pero lo que más me aterrorizaba era que las notas demostraban que Sebastián sabía exactamente dónde estaba todo el tiempo. Conocía mis rutinas, mis lugares favoritos, incluso sabía con qué personas me reunía. «Viste a Carmen ayer», decía una nota. «Interesante conversación». Otra decía, «Tu hermana se ve preocupada últimamente. Sería una lástima si algo le pasara por tu culpa». Sebastián había escalado a amenazas directas contra mi familia. Esto ya no era solo acoso personal. Era terrorismo psicológico. Decidí que tenía que encontrar una manera de atrapar a Sebastián en el acto. Si la policía necesitaba evidencia concreta, entonces les daría evidencia concreta. Instalé cámaras ocultas en más lugares, comencé a grabar todas mis conversaciones telefónicas y creé un registro detallado de cada incidente. Pero Sebastián era demasiado cuidadoso. Siempre encontraba maneras de acosarme que no aparecían en cámaras. Las notas aparecían en momentos cuando yo no estaba filmando. Las llamadas venían de números que no se podían rastrear. Después de 3 meses de este infierno, estaba al borde del colapso mental. No podía dormir, no podía comer, no podía funcionar normalmente. Sebastián había logrado lo que se había propuesto, destruir mi vida completamente. Pero entonces, en el momento más oscuro, recibí ayuda de donde menos lo esperaba. María me llamó una noche, llorando histéricamente. «Paloma», me dijo, «necesito verte. Sebastián está aquí, en mi apartamento. Dice que, si no le ayudo a terminarte, va a publicar las fotos esta noche». Mi sangre se heló. ¿Está ahí ahora? Sí. Está en la ducha. Dice que tiene un plan final para ti. Algo sobre hacer que parezca que estás loca de verdad. María, tienes que salir de ahí ahora mismo. No puedo, pero puedo grabarlo. Puedo conseguir que admita todo lo que hizo. Era increíblemente peligroso, pero también podría ser nuestra única oportunidad de atrapar a Sebastián. ¿Estás segura?, le pregunté. Sí, me dijo, con una determinación que no había escuchado en su voz antes. Estoy harta de ser su víctima. Estoy harta de lo que te hizo. Estoy harta de lo que me hizo a mí. María logró grabar una conversación de 40 minutos donde Sebastián detallaba exactamente cómo había orquestado mi destrucción. Explicaba sobre los pelos plantados, sobre el chantaje, sobre el acoso posterior. Incluso admitía que había hecho lo mismo con otras empleadas en el pasado. Pero lo más escalofriante fue cuando explicó su plan final. «Voy a hacer que parezca que Paloma finalmente se quebró», le dijo a María. «Voy a plantar evidencia en su apartamento que haga que parezca que está planeando lastimar a alguien. Cuando la policía la encuentre, será obvio que sus acusaciones contra mí eran solo delirios de una mente perturbada». Sebastián había planeado enmarcarme por un crimen que no había cometido como el acto final de su venganza. Con esta grabación, la policía finalmente pudo actuar. Arrestaron a Sebastián esa misma noche.
Cuando registraron su apartamento, encontraron evidencia que planeaba plantar en el mío, artículos sobre explosivos, listas de nombres que incluían el mío y el de mi hermana, y planes detallados para hacerme ver como una amenaza pública. Sebastián fue acusado de acoso, chantaje, conspiración para plantar evidencia falsa, y media docena de otros cargos. Pero incluso con Sebastián en prisión, mi vida no ha vuelto a la normalidad. La historia se había vuelto tan viral, tan pública, que todo el mundo en mi ciudad me conoce como la chica del pelo azul. Cada vez que salgo, las personas me miran, me señalan, susurran. Algunos me ven como una heroína que se enfrentó a un abusador. Otros me ven como una persona problemática que causó demasiado drama. He intentado buscar trabajo en otros restaurantes, pero mi reputación me precede. Los gerentes han escuchado mi historia y tienen miedo de contratarme. Algunos piensan que soy una mentirosa, otros piensan que soy una víctima que podría traer problemas legales. Mi pelo azul se ha desvanecido, pero la mancha en mi reputación permanece. Mi relación con mi familia se ha vuelto tensa. Mi hermana me apoya, pero también me culpa por haber puesto en peligro su trabajo. Mis padres están orgullosos de que haya luchado por la justicia, pero también están preocupados por mi futuro. Y María. María se mudó a otra ciudad después del juicio. La publicidad destruyó su vida tanto como la mía. Las fotos que Sebastián amenazó con publicar nunca salieron a la luz, pero el hecho de que existieran fue suficiente para arruinar su reputación. Algunas noches me pregunto si valió la pena. Si hubiera aceptado simplemente que me despidieran injustamente, si hubiera buscado otro trabajo sin hacer escándalo, tal vez mi vida sería más fácil ahora. Pero entonces recuerdo a Carmen y a las otras víctimas de Sebastián. Recuerdo que, si no hubiera luchado, él habría seguido destruyendo vidas. Habría seguido eligiendo víctimas vulnerables y destrozándolas sistemáticamente. El juicio fue un circo mediático. Sebastián contrató a abogados caros que trataron de pintarme como una empleada problemática con tendencias paranoicas. Argumentaron que toda la situación había sido malinterpretada, que Sebastián era simplemente un gerente estricto que había sido víctima de una campaña de difamación. Pero las grabaciones eran demasiado claras. La evidencia era abrumadora. Sebastián fue condenado a 3 años de prisión y obligado a pagar compensación a mí y a las otras víctimas que aparecieron durante el juicio. 3 años. 3 años por destruir múltiples vidas, por chantaje, por acoso, por conspiración. A veces el sistema de justicia se siente como una broma cruel, pero al menos ahora todo el mundo sabe la verdad. Ahora, 6 meses después del juicio, estoy tratando de reconstruir mi vida. Estoy estudiando para cambiar de carrera completamente. No puedo volver a trabajar en restaurantes, pero tal vez pueda encontrar algo en servicios sociales, ayudando a otras personas que han sido víctimas de abuso laboral. Mi pelo ha vuelto a su color natural. Castaño oscuro, casi negro. El mismo color que tenía antes de que esta pesadilla comenzara. Pero hay algo que he aprendido de toda esta experiencia. Cuando alguien te está acosando, cuando alguien está tratando de destruirte sistemáticamente, no puedes simplemente esperar que pare. Tienes que luchar. Tienes que documentar todo. Tienes que encontrar aliados. Y tienes que estar preparada para que la lucha sea larga y brutal. Sebastián sale de prisión en 2 años y medio. Sé que probablemente va a salir y va a encontrar nuevas víctimas. Sé que probablemente va a seguir siendo un depredador. Pero al menos ahora hay un registro. Hay evidencia. Hay otras víctimas que saben que no están locas. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que Sebastián trate de destruir a alguien, esa persona recordará mi historia. Recordará que es posible luchar contra este tipo de abuso. Recordará que la verdad eventualmente sale a la luz. Algunas personas me dicen que debería escribir un libro sobre mi experiencia, que debería convertirme en una activista contra el abuso laboral, que debería aprovechar mi notoriedad para hacer algo positivo. Tal vez lo haga. Tal vez esta experiencia horrible pueda servir para algo bueno. Pero por ahora, solo quiero recuperar mi vida. Quiero encontrar un trabajo donde pueda ser simplemente Paloma, no la chica del pelo azul. Quiero tener relaciones normales con personas que no me conocen por mi historia viral. Quiero volver a ser invisible. Aunque hay días en que me pregunto si eso es posible. Internet nunca olvida. Mi historia está ahí para siempre, disponible para cualquiera que busque mi nombre. Pero también está la historia de Sebastián. Su nombre está asociado para siempre con abuso, manipulación y chantaje. Él también tiene que vivir con las consecuencias de sus acciones. Y tal vez eso es justicia, después de todo. Así que esa es mi historia.
La historia de cómo un trabajo normal se convirtió en una pesadilla, de cómo un color de pelo se convirtió en un símbolo de resistencia, y de cómo una persona puede ser tan malvada que está dispuesta a destruir vidas completas por poder. No sé si hice lo correcto. No sé si la lucha valió la pena. No sé qué va a pasar con mi vida ahora. Pero sé que no podría vivir conmigo misma si no hubiera luchado. Sé que otras personas están vivas y seguras porque Sebastián está en prisión. Sé que la verdad finalmente salió a la luz. Y tal vez eso es suficiente. Tal vez eso tiene que ser suficiente. Porque al final del día, cuando todo se ha dicho y hecho, cuando todas las batallas han sido peleadas y todas las consecuencias han sido enfrentadas, lo único que realmente importa es que puedas mirarte en el espejo y saber que hiciste lo correcto. Incluso si lo correcto te costó todo lo que tenías. Incluso si lo correcto te cambió para siempre. Incluso si lo correcto te dejó con un futuro incierto y cicatrices que nunca van a sanar completamente. Porque la alternativa, vivir con la mentira, vivir con la injusticia, vivir sabiendo que un depredador sigue libre, esa alternativa es mucho peor. Y por eso, a pesar de todo lo que he perdido, a pesar de todo lo que he sufrido, no me arrepiento de haberme teñido el pelo de azul. Porque ese pelo azul no era solo un color. Era una declaración. Era una línea en la arena. Era mi manera de decir, no voy a dejar que me destruya sin luchar. Y al final, esa lucha valió la pena.